En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Bienaventurada entre todas. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 32, versículo 1. La palabra de Dios dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurada es la persona que goza de la felicidad plena de algún bien concedido por Dios sin merecerlo. Somos bienaventuradas por el regalo del perdón, de la vida eterna junto al Señor. Somos bienaventuradas cuando somos instrumento en sus manos, por gracia y misericordia. Hoy veremos a una mujer que obtuvo la dicha o fortuna de ser elegida para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, y fue conocida por ser bienaventurada entre todas las mujeres. El relato de Lucas sobre la anunciación a María nos brinda una ventana a través de la cual vamos a apreciar mejor a esta mujer dichosa. Los 4 evangelios no hablan mucho de ella, solo lo fundamental. Los escritores proporcionan apenas destellos de su vida y ministerio, debido a que solo se enfocan en el Salvador. La historia de María nos recuerda que Dios llama a hombres y mujeres comunes y corrientes a participar de maneras extraordinarias para ayudar a edificar su reino. No es que Dios nos necesite, sino Él quiere usarnos para revelar su gloria a través de nosotras. Empecemos con el relato. Dios, en el momento indicado y según sus planes, envía a su mensajero a la casa donde moraba María. En Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos entonces que la profecía del Antiguo Testamento empieza a darse cumplimiento. Jesús, el Verbo de Dios, se haría carne y vendría a este mundo. El nacimiento de nuestro Redentor se llevaría a cabo. Él salvaría al mundo de sus pecados. El relato de María, que se halla en el libro de Lucas, inicia con la aparición del ángel Gabriel. El mismo ángel que previamente se había aparecido a Zacarías en el templo, se anuncia a María. En Lucas capítulo 1, versículo 28 dice: Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María recibe el nombre de favorecida. Ella es escogida con un vaso de honra. Recibe una bendición de parte de Dios entre muchas. La visita del ángel a María debió haber provocado en ella una reacción con sentimientos encontrados, de confusión e incluso temor. Miremos. En Lucas capítulo 1, versículo 29 dice: Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ella estaba sorprendida. Quizás no se sentía digna de este nombre. Solo podemos imaginar los pensamientos que debieron haberle cruzado en la mente en ese momento. Continuemos. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1, versículo 30 lo siguiente: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Qué maravilloso y bendito momento! Solo la gracia de Dios nos lleva a ser parte del servicio a Él, y no por lo que somos. Dios
quiso que sea así. Él la eligió. Me imagino a María con reverencia en su corazón preguntándose a sí misma: ¿por qué considera Dios que soy bendita entre las mujeres? ¿Por qué he hallado gracia delante de Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué envió Dios a Gabriel a hablarme a mí y no a alguna de las otras jóvenes de Nazaret o aún de Jerusalén, si soy de la casa de David? ¿Quién soy yo para que Dios me visite? Recordemos lo que David también dijo algo al respecto. En Salmos capítulo 8, versículo 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? El ángel Gabriel no se detiene a dar explicaciones y a tener una charla con ella respondiendo sus dudas. Él continúa con el mensaje para María. En Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En otras palabras, Gabriel le dijo a María que su hijo sería el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y no era cualquier niño, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo y descendiente de David. Además, el ángel le recuerda a María que el niño tendría un reino inamovible y sin fin, una profecía de Daniel que quizás ella lo sabía, ya que las familias judías estaban familiarizadas con la ley de Dios. La palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¡Qué privilegio para María! Ahora sus preguntas eran respondidas y entendió por qué ella era bendita, favorecida y bienaventurada entre todas. Ahora, si María había estado confundida y atemorizada antes de este anuncio, solo podemos imaginar sus intensas emociones después de él. María, turbada, queriendo saber cómo lograría ser la madre de Jesús sin estar casada, continúa con sus preguntas. En Lucas capítulo 1, versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando Gabriel se aparece, María era una joven que estaba comprometida para casarse con José. Si bien no sabemos qué edad tenía María en ese momento, en la antigüedad era posible que los contratos matrimoniales se acordaran aún antes de la pubertad. El ángel Gabriel no visitó a María para cumplir con una petición, sino para anunciarle la voluntad de Dios para ella. En Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo ocuparía un papel importante en esos tiempos en su vida. Su poder la ayudaría a enfrentar a la ley y sus principios. Era la obra del Señor, y cuando estamos al servicio de Él, recibimos su ayuda. Recuerden que a quien el Señor llama, Él lo prepara, lo capacita y fortalece. María, al verse en las manos de Dios para ser un instrumento para Él, acepta el mandato por Dios y se humilla. En Lucas capítulo 1, versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. María respondió al llamado con un verdadero compromiso y la actitud de una verdadera discípula. El término sierva indica que María ha decidido aceptar el llamado que Dios le ha extendido. Esa declaración es la versión de María de aquello que su hijo diría más adelante en Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Simeón más tarde le profetizaría que una espada le traspasaría su alma misma. No obstante, María decide seguir adelante con su fe. Entonces, después de todo lo sucedido, María da una última expresión que se conoce como el Magnificat, y es una manifestación de gozo como respuesta a las declaraciones de Elizabeth. Ella expresa sus sentimientos en cuanto a lo que ha sucedido en su vida y reflexiona sobre su recién descubierto lugar en el plan de Dios. Ante todo, ella siente el deseo de magnificar, alabar y glorificar a Dios, en quien se regocija como su Salvador. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amadas, como discípulas, ¿cuál será nuestro Magnificat? ¿Cómo expresaremos nuestro regocijo en nuestro Dios? ¿Cómo expresaremos la magnificencia de su misericordia en nuestra vida? Amadas, estas son tal vez solo algunas de las maneras en que podemos aprender del extraordinario relato del discipulado de María. Ella llegó a ser la primera discípula de Jesús y por lo consiguiente es un modelo para todas las que decidan seguirle a Él. También es necesario saber que ella, después de dar a luz a Jesús, tuvo más hijos y continuaba con su vida normal, dependiendo de su Salvador para perdón de sus pecados. Como madre de Jesús y discípula, la acompañó a todo lugar y vio en su última entrada a Jerusalén para su momento final que muchas multitudes gritaban a viva voz: «Sálvanos, Hijo de Dios». En Mateo capítulo 21, versículo 9, en la traducción del lenguaje actual, dice: Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: «Sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo». Algunos entendieron el propósito de la venida de Jesús a la tierra, pero aún así, Jesús murió por todos por amor. Amadas, termino diciendo que aún hoy necesitamos ser salvadas de nuestra naturaleza pecaminosa y ser perdonadas de nuestras transgresiones. Aunque ya tenemos la salvación de nuestra alma por gracia, aún hay una lucha en nuestro interior. Que Dios nos ayude en todo y podamos escuchar en momento de intimidad y oración de parte de Él: «Salve muy favorecida». Somos bienaventuradas porque hemos sido elegidas entre miles para ser redimidas. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.